Vamos a ver qué pasaba. Listo. Bueno, hay otro estilo de ecuaciones diferenciales que son las llamadas la ecuación de Riccati. Ustedes dirán, profesor, ¿y cuántos estilos de ecuaciones diferenciales se presentan? Son muchos, pero nosotros vamos a ver los fundamentales que están dispuestos en los textos para poder resolver problemas de acuerdo a el contenido que tenemos que desarrollar. Entonces, en esta parte nosotros primero vamos a ver la forma de la ecuación. Porque recuerden que son formas de ecuaciones diferenciales. Cuando yo hablo de ecuaciones diferenciales, nosotros dijimos un principio que nosotros le íbamos a abreviar con la palabra EDO. Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué ordinarias? Porque estábamos trabajando con diferenciales. Hay otras que son las ecuaciones diferenciales P, que son parciales, que es en derivadas parciales. Pero eso se trata, en realidad, ya casi a lo último. Bueno, una ecuación diferencial de Riccati es la que tiene la forma diferencial de y respecto de x igual a una función p de x que multiplica a la variable y al cuadrado más una función q de x que multiplica a una función y más una función r de x que actúa como si fuese un término independiente. Entonces, esto que está acá es la forma de una ecuación diferencial ordinaria que nosotros llamamos ecuación de Riccati. En esta parte, cuando uno va a resolver, uno debe suponer, o se supone, que uno conoce una solución particular. Entonces, se supone que se conoce una solución particular. Entonces, esa solución particular yo la voy a llamar I sub 1. Esto va a implicar de que yo puedo escribir una solución, una ecuación que se va a sustituir en la ecuación de Riccati, que siempre tiene esta forma. I igual a I sub 1, donde I sub 1 es la solución particular, más un cambio de variable que nosotros llamamos 1 sobre b. Por supuesto que tanto I sub 1 como b son expresiones que dependen de x. Es decir, que tanto I sub 1 como b son variables dependientes de x. Dado esto que yo tengo acá, yo puedo derivar a esta expresión que yo tengo acá. Voy a llamar a esto la expresión 1 y a esto voy a llamar la expresión 2. Entonces, al derivar la expresión 2, yo lo que estoy obteniendo en esta parte es la derivada de y respecto de x igual. En y', para no escribir tanta letra, voy a escribir simplemente, no voy a escribir la derivada de y1 respecto de x, sino la derivada prima de esto. Es decir, que vamos a hacer algo, veámoslo así, mixto. Pero es por la finalidad de poder resumir y poder sustituir de mejor manera en la ecuación. Cuando yo derivo esto, que es un cociente, me queda que eso es 1 sobre b al cuadrado, y en esta parte sí lo voy a escribir, el diferencial de b respecto de x. Entonces, esta expresión que yo tengo aquí, si ustedes ven, yo tengo aquí esta misma expresión. Es decir, que tanto la ecuación 2 como esta ecuación que yo tengo acá, la vamos a sustituir en 1. Al sustituir en 1 voy a obtener, entonces fíjense una cosa, I'1
menos 1 sobre b al cuadrado, diferencial de b respecto de x. ¿Qué es esto? Pero como el diferencial de y respecto de x en 1 es todo lo que yo tengo acá, entonces me va a quedar que esto va a ser igual a la función p que va a multiplicar, si ustedes ven acá, a i elevado al cuadrado. Pero i es esta expresión. Entonces aquí me va a quedar que todo esto va a multiplicar a i sub 1, que es la particular, más el cambio de variable al cuadrado, más q de x. Pero q de x lo tengo que multiplicar por i, pero i es 2. Entonces al sustituir, me va a quedar que esto es la particular más el cambio de variable. Más al final, si ustedes ven, me queda la expresión de la función r de x simple y sencillamente igual. Cuando estoy en esta parte, yo tengo que hacer los desarrollos respectivos de esto y de esto multiplicando. Así que me queda que i1' menos 1 sobre b, diferencial de b al cuadrado, perdón. Diferencial de b respecto de x va a ser igual. Entonces me queda p sub x que va a multiplicar a i sub 1 al cuadrado más 2 veces i sub 1 sobre b más 1 sobre b al cuadrado. Todo esto aquí más. Aquí voy a multiplicar este término por este y este término por este de una vez. Entonces me va a quedar aquí que es q sub x que multiplica i sub 1 y q sub x que multiplica a b, 1 sobre b, y eso es esto, más r de b. Indudablemente que aquí voy a multiplicar este por este, voy a multiplicar este por este y voy a multiplicar este por este. Entonces me va resultando que i sub 1' menos 1 sobre b2 diferencial de b respecto de x va a ser igual a p sub x que multiplica a i sub 1 al cuadrado más 2 veces p sub x por i sub 1 sobre b más p sub x dividido por b cuadrado más q sub x que multiplica i sub 1 más q sub x sobre b más r de x. Cuando yo estoy ya en esta parte, entonces uno dice, bueno, observemos. Se sabe por hipótesis que i sub 1 es solución de 1, es decir, de la ecuación diferencial dada, de esta que está al principio. Si eso es cierto, entonces este diferencial de y respecto de x, yo lo puedo cambiar por i sub 1. Aquí i sub 1 y aquí i sub 1. Si eso es cierto, entonces i sub 1' en x, que es lo mismo que el diferencial de i sub 1 respecto de x, yo lo puedo escribir como la función p de x multiplicada por i sub 1 al cuadrado en x, más la función q de x multiplicado por i sub 1 de x, más r de x. Eso es porque por hipótesis nosotros conseguimos una solución particular. Hay casos donde el ejercicio da la solución o ustedes tienen que conseguirlo. Si eso es cierto, en esta expresión, de que esta expresión y estas son iguales, entonces yo puedo sustituir todo esto aquí y ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces uno dice, bueno,
¿qué es lo que voy a hacer? Entonces uno viene y dice, bueno, me va a quedar entonces de que I sub 1' menos, este término lo voy a escribir como B2, perdón, como B elevado a la menos 2, porque está en el denominador, lo escribo en el denominador, diferencial de B, diferencial de X, igual. Entonces aquí voy a escribir que esto es P sub X, ya sabemos que, vamos a ver de qué manera lo podemos, para no escribir tantas cosas de más. Ya va un momento. Para que lo veamos. Este término que está aquí es este que está aquí. Y todo esto es el desarrollo. Quiere decir que esto que está aquí en azul lo voy a escribir al principio aquí para ver qué se puede simplificar. Como es mucho, por eso no lo quiero escribir todo, pero bueno, no hay de otra. Voy a empezar a hacerlo por acá más pequeño. Y digo P sub X y sub 1 al cuadrado de X, que es este, más Q sub X por I sub 1 de X más R de X. Y a eso le voy a restar esto, porque recuerden que esto hay que restárselo a esto. Y este es el desarrollo. Entonces me queda aquí B a la menos 2 del diferencial de B respecto de X. Y eso es igual a todo esto que está a la derecha. Es decir, que voy a escribir P sub X por I sub 1 al cuadrado de X más 2 veces P sub X por I sub 1 sobre B. Como les dije, no me alcanza el espacio, tengo que seguir escribiendo abajo. Viene ahora este, más P sub X todo dividido sobre B cuadrado, más Q sub X, que es este, multiplicado por I sub 1, más el último término que tengo acá, que es, perdón, los dos últimos términos que tengo acá, que es Q sub X sobre B más R de X. Entonces escribo Q sub X sobre B más R de X, que es este que está acá. Si nosotros podemos ver ahora en esta expresión, este término, yo lo puedo simplificar con este término. Este término que tengo aquí, también lo puedo simplificar con este término que tengo aquí. Este término que tengo aquí, lo puedo simplificar con este término que está aquí. ¿Y qué me va resultando? Que menos b elevado a la menos 2 diferencial de b diferencial de x va a ser igual a 2 veces la función p de x que multiplica a I sub 1, este que está acá. Recuerden que este I sub 1 es un I sub 1 que depende de x. Todo esto dividido por b, que es la expresión que queda aquí, más, ahora me queda este término acá, que es p de x sobre b al cuadrado, más, y el último término que me queda acá, que es la función q de x sobre b. Por supuesto que cuando yo multiplico para eliminar todo este término, me va a quedar entonces acá que menos el diferencial de b respecto de x, multiplicando todo por el inverso de este. Entonces es como si yo dijera, bueno, aquí está b cuadrado, y es lo mismo que escribir en este lado igual 2 por p de x por I sub 1 sobre b multiplicado. Si yo multiplico aquí, aquí me quedaría entonces b al cuadrado, porque al multiplicar para eliminar este, multiplico por b al cuadrado. Elimina este y me queda este. Más p sub x sobre b al cuadrado por p al cuadrado. Perdón.
b al cuadrado, más, aquí me queda q sub x sobre b multiplicado por b al cuadrado. Cuando estoy en esta expresión yo puedo simplificar el término de abajo con 1 y me queda 1. Estos dos completos y esto acá me queda 1. Quiere decir que finalmente menos el diferencial de b respecto de x va a ser igual a 2 veces p de x que multiplica i sub 1 que multiplica b, más p de x más q de x por b. Ustedes dirán, profesor, ¿y esto para qué lo está haciendo? Para poder encontrar una ecuación lineal, que fue la que vimos en la clase anterior, ecuación lineal y ecuación de Bernoulli, a ver con cuál de los dos casos se puede resolver. Así que en esta parte, yo puedo describir finalmente que el diferencial de b respecto de x, multiplicando todo por menos 1 y sacando factor común b, fíjense que el b está aquí y está aquí. Quiere decir que esto lo puedo escribir yo igual como menos 2 veces p de x, ¿cierto? Voy a escribir aquí un corchete, porque estoy multiplicando todo por menos 1. Todo esto por i sub 1, ¿cierto? Vamos a ver. Todo esto por i sub 1, y aquí le voy a sumar el q de x. Y todo esto lo voy a multiplicar por b. Este b que está aquí es el que yo tengo aquí como factor común. ¿Qué me quedó sin elemento multiplicado en b? Este que está acá, que es el p de x. Y si ustedes pueden ver, esta expresión que está acá, efectivamente es una ecuación diferencial lineal. Y ustedes dicen, profesor, pero todavía no tiene la forma. Ah, pero la podemos, perdón, me faltó aquí. Disculpen, me equivoqué yo. Ya multiplicar por menos, aquí me queda menos. Recuerden, menos, entonces me queda menos, 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 y este me queda menos. Entonces, para que quede como una ecuación diferencial ordinaria lineal, finalmente la escribimos. ¿Y cómo me iría a quedar? De esta manera, observen, que el diferencial de b respecto de x más, abro un corchete, 2 veces p de x por i sub 1 más q sub x va a estar multiplicado por la función b, pero b recuerden que depende también de x, y que eso es igual a menos p de x. Si nosotros observamos esto es una ecuación diferencial lineal, y aquí para resolverla, nosotros lo que utilizamos es el factor integrante nu, que es igual a e elevado a la integral de toda esta expresión que está aquí, que es 2 por p de x i sub 1, i sub 1 depende de x, más q sub x, y todo esto diferencial de x. Y se resuelve, se multiplica y se procede con los casos anteriores. Puede ser separación de variables, que quede homogénea, que quede exacta, etcétera, etcétera. Bueno, ya habiendo visto esto, que era lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, pero me interesaba repasarlo, vamos a hacer un ejemplo. Yo no escribo ejemplo así, yo escribo EJ, disculpen. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolver una ecuación diferencial. Resolver. 2 puntos. Y la voy a escribir aquí abajo. Y voy a escribir y' va a ser igual a i al cuadrado menos i sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces,
Si nosotros observamos esta expresión que yo les estoy dando aquí, uno tiene que primero reconocer si es una ecuación diferencial de Riccati. Indudablemente que I' yo lo puedo escribir como el diferencial de I respecto de X. Y fíjense que si yo me voy al principio, la ecuación de Riccati dice que es diferencial de I respecto de X igual. Entonces aparece un término al cuadrado en I, un término lineal en I y un término independiente que no tiene I. Si nosotros observamos esta ecuación, aquí tengo el I cuadrado. ¿Qué indica esto? Que yo puedo determinar ya aquí que la función p de x vale 1. ¿Por qué? Porque es el valor que acompaña aquí a x cuadrado. Que cuando yo voy a determinar ahora el q de x que acompaña ahí, aquí podemos ver claramente que es 1 sobre x. Y que el término independiente como función r de x vale menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, yo digo, bueno, yo tengo que buscar aquí primero una solución particular, porque el problema no me la da. Es una incógnita que yo tengo. Pero aquí se puede ver claramente que la solución particular yo la puedo tomar con el Q. Es decir, yo puedo decir que I sub 1 igual a 1 sobre X es una solución particular. Y la voy a encerrar por aquí en azul. Una forma de poder verificar que eso es cierto es sustituyendo esto aquí a ver si cumple. Lo voy a hacer en este momento para que vean, porque es el primer caso. Si yo tengo I sub 1 y yo lo derivo, eso es menos 1 sobre X al cuadrado. Entonces, esta expresión, como es una solución particular aquí, la voy a sustituir. Y me queda menos 1 sobre X al cuadrado. Y esto va a ser igual. Como I sub 1 es solución particular, entonces aquí voy a sustituir 1 sobre X elevado al cuadrado. Menos I sub 1, que es 1 sobre X, dividido entre X, que es el que está aquí. Y finalmente acá, 1 sobre X al cuadrado. Si nosotros sacamos las cuentas, aquí me queda menos 1 sobre X al cuadrado es igual a 1 sobre X al cuadrado. ¿Cierto? Aquí me queda en esta expresión, al dividir este entre este, me queda, como esto es en extremo, 1 por 1 es 1, y X por X me queda X al cuadrado. Y aquí me queda menos 1 sobre X al cuadrado. Observen que yo puedo simplificar este término con este, y finalmente lo que me está quedando es que menos 1 sobre X al cuadrado, que es este, es igual a menos 1 sobre X al cuadrado, que es esto. Si ustedes pueden ver, esto es una igualdad, quiere decir que I sub 1 es una solución particular. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo la determinamos? Bueno, siempre traten de ver con la función Q o la función R, o lo hacen por separación de variables, porque es una solución particular. Tenemos que buscar la solución general de esa ecuación diferencial. Ahora, ya teniendo todo esto claro, entonces uno observa esta expresión, la última, que conseguimos nosotros aquí. Y la voy a copiar, esta expresión que está en azul. Entonces yo digo por acá, bueno, tomo otra hoja. Entonces decimos por acá, se sabe por construcción, ¿cierto? Que esta expresión que está aquí, ¿dónde está que se me perdió? Que esta expresión que está aquí, voy a ver si esto funciona. A ver si me funciona aquí.
Sí, pero me quedó muy grande. Vamos a ver cómo la reduzco. Ah, sí, la puedo poner más pequeñita. Bueno, la vamos a dar así. Bueno, se sabe por construcción. Ah, está muy grande. Déjenme ponerla más pequeña porque después no se va a ver. Ahora sí. Bueno, se sabe por construcción que lo que nosotros construimos al final es el diferencial de b más esto igual a esto. Entonces yo voy a escribir lo mismo para esta expresión que tengo acá. ¿Por qué? Porque yo ya sé quién es P de X, ya sé quién es Q de X y ya sé quién es la última función que es el R de X. Esta que está acá. Entonces yo digo por acá, fíjense cómo lo vamos a hacer. Que el diferencial de B respecto de X más, abro un paréntesis. Entonces dice la expresión 2 veces P de X. Entonces digo 2 veces que multiplica a 1. Todo eso multiplicado por la expresión I sub 1, que es esta que está aquí. Lo que estoy es como sustituyendo para que ustedes se den cuenta. Más Q de X. Ah, pero Q de X, si nosotros lo vemos aquí arriba, Q de X es menos 1 sobre X. Bueno, escribo acá, entre paréntesis, menos 1 sobre X. Cierro, cierro, y todo eso lo multiplico por B de X, que es este que tengo yo acá. Y todo eso va a ser igual a P de X, pero ya sabemos que P de X vale 1. Entonces me queda acá que esto es menos 1. Ya cuando tengo esta expresión, yo resuelvo y digo diferencial de b respecto de x más 2 por 1 por i sub 1, aquí me queda todo esto 2 i sub 1. Recuerden que este i sub 1 le falta el x aquí, el valor de x, pero yo lo dejo abierto para no congestionar con tantas letras esto. Y aquí le sustituyo 1 sobre x. Y todo esto por b de x, igual a menos 1. Y voy a colocar por acá en rojo. Pero, ya va, que escribí muy mal. Pero nosotros sabemos que I sub 1 es 1 sobre x, que es una solución particular. Mírenla. Entonces, como es una solución particular, este valor lo voy a sustituir aquí. Entonces me va a quedar aquí que el diferencial de, vamos a darle en rojo, que el diferencial de b respecto de x más este 2 va a multiplicar ahí, pero i sub 1 vale x, menos 1 sobre x, todo esto por b de x igual a menos 1. Si ustedes ven, ya se está simplificando la expresión y me queda que el diferencial de b respecto de x más 2 menos 1 me queda 1 sobre x, y esto va a multiplicar a b de x, y eso va a ser igual a menos 1. Ya cuando yo llego acá, ya aquí estoy en una ecuación diferencial lineal. Y esa ecuación diferencial lineal nosotros sabemos cómo resolverla. Porque uno dice, ah, esta es la función que yo voy a utilizar en la expresión integrante. Quiere decir que nu sub x va a ser igual a e elevado a la integral de 1 sobre x diferencial de x. Esto me queda que es e elevado al diferencial de x sobre x,
Esto es igual a e elevado al logaritmo de x y eso es igual a x. Esto que está acá lo tengo que multiplicar por la expresión que yo tengo acá. Es decir, que me va a quedar x que multiplica al diferencial de b respecto de x, que es el que yo tengo acá, más x que multiplica a 1 sobre x, que es el que yo tengo acá, todo eso multiplicado por b de x, y todo eso igual a menos x. ¿Por qué menos x? Bueno, porque si tengo aquí menos 1 y lo estoy multiplicando por x, me da menos x. Ya cuando estoy en todo esto, yo aplico cómo se resuelve esto, y nosotros sabemos que eso se escribe de la forma diferencial respecto de x de la expresión x por b, es decir, del factor integrante por la función b que tengo acá. Y eso es igual a menos x. Recuerden que esto lo pueden comprobar ustedes, porque la derivada con respecto a x es 1 por b, me da una ¿cuál es? Me da esta que está aquí. ¿Por qué? Porque si yo al cancelar este con este, recuerden que al cancelar este con este me queda 1. Entonces la derivada respecto de x multiplicado por b me da esta expresión. Y después la derivada de b respecto de x es esta, multiplicada por x es esta. ¿Qué hacemos nosotros en este caso ahora? Nosotros integramos. Y al integrar, recuerden que aquí me queda la integral del diferencial de x por b igual a la integral de menos x diferencial de x. Tomo otra hoja y cuando yo integro, la integral del diferencial es la cantidad integrando. Y la integral de menos x es menos x al cuadrado partido en 2. Y todo esto yo le sumo c, que es la constante de integración, que queda del lado respectivo de esta integral que tengo acá. Por supuesto que en esta expresión yo necesito saber quién es b, porque b va a ser igual. Si ustedes ven, este x está multiplicando y puedo escribir acá menos x al cuadrado sobre x que multiplica 2, más c que multiplica, perdón, que queda dividido por x. Yo puedo simplificar este término con uno de estos y me queda este, donde finalmente me está quedando que b es de la forma x dividido por 2, que es el que yo tengo acá, más un valor de c dividido por x. Pero y es igual a i sub 1 más 1 sobre b. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué es esto? Este es el cambio que nosotros utilizamos al principio y lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí. Cuando nosotros utilizamos esto, que utilizamos la solución particular. Porque esta solución particular nosotros le vamos a meter aquí, en la solución general. Entonces, como nosotros ya conocemos este, y ya conseguimos cuánto vale este, entonces me va a quedar que i va a ser igual. I sub 1, solución particular, 1 sobre x, más 1 sobre b. Pero si nosotros vemos b aquí, bueno, b lo voy a reordenar aquí. B lo puedo escribir como menos 2 veces x más 2 veces c, todo dividido por 2x. Entonces, si yo voy a sustituir este b en esta expresión, lo voy a escribir ordenado. Bueno, no, igual. Menos 2 por x más 2 por c sobre 2 por x. Sacando las cuentas, me queda que y va a ser igual a 1 sobre x más. Esto lo puedo escribir arriba. Perdón, déjenme ver qué pasa, qué me falta aquí.
Aquí, no, x por x, x cuadrado. Aquí me falta un cuadrado, miren. X por x, x cuadrado. 2 por c, 2c. Y 2 por x es 2x. Entonces aquí me faltó un cuadrado. Entonces aquí me queda que esto es... Déjenme ver si no me falta nada. No, estamos bien. Entonces aquí me queda que esto es 2x sobre menos 2x al cuadrado más 2c. Pero como c es una constante, eso indica que 2c lo puedo escribir como otra constante k. Así que finalmente y va a ser igual a 1 partido en x más 2x, todo dividido entre menos 2x al cuadrado más una constante k de integración. Y esto es la solución general. Hay algunos libros que lo llaman familia de soluciones. ¿Por qué familia de soluciones? Bueno, porque cada vez que yo varíe k, me va a dar una curva diferente. Déjenme chequear algo que tengo una pequeña duda. Aquí x al cuadrado. No, estamos bien. Perfecto. Esta es la solución general. Bueno, y resulta que todas esas ecuaciones, de esa forma, son las que nosotros conocemos con el nombre de ecuación de Riccati. ¿De qué otra ecuación nosotros tenemos que tener presente? Bueno, hay otra ecuación que se llama... Vamos a separar esto con una rayita. Y la otra ecuación diferencial que tenemos nosotros es la ecuación diferencial de Clairaut. Se escribe Clairaut, pero se pronuncia Clairaut. Vamos a subrayarla. Esta ecuación diferencial de Clairaut es la que se ve en cálculo 3 cuando se están haciendo las ecuaciones en derivadas parciales mixtas que quedan iguales. Por supuesto de que aquí no tiene que ver nada con la ecuación diferencial que nosotros vamos a resolver, pero es para que ustedes recuerden de que este Clairaut no solo se utiliza en las derivadas parciales, sino también en una ecuación diferencial que se llama ecuación diferencial de Clairaut. Esa ecuación diferencial de Clairaut también tiene una forma. La forma de ella es que yo tengo una función y que depende de x, por supuesto, que va a ser igual a x por y' más la función f evaluada en y'. Cada vez que nosotros tengamos una ecuación de esta forma, esto es una ecuación diferencial ordinaria que se llama ecuación diferencial de Clairaut. Por supuesto que la función f es una función arbitraria. Entonces, siendo una función arbitraria, yo puedo concluir, lo voy a hacer lo más resumido posible. Se puede concluir que yo puedo tener una familia de soluciones de la forma c por x que va a sumarle a f multiplicado a c. Esto que yo tengo acá, considerando de que estos son funciones arbitrarias, va a representar para nosotros una familia de soluciones.
Por supuesto, este valor de C que yo tengo acá pertenece al conjunto de los números reales. Entonces voy a repetir. Esto es la forma de una ecuación diferencial de Clairaut. F es una función arbitraria. E I igual a C por X por F de C es una familia de soluciones con valores de C que pertenecen a los reales. Cuando ustedes tienen todo esto, entonces ustedes dicen, voy a usar una solución paramétrica. Y ustedes dicen, ¿qué tipo de solución paramétrica? Bueno, el X lo vamos a cambiar por menos la función arbitraria derivada evaluada en un parámetro t. Y la variable y que depende de x, ahora va a depender también del parámetro t, de la función arbitraria en t, menos el parámetro t multiplicado por la derivada de la arbitraria en t. Y esta es la solución paramétrica que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Vamos un poquito más abajo. ¿Qué ocurre con esto? Yo sé que I igual a C por X más F de C es una familia de soluciones y que C pertenece a los reales. Si yo tengo una función evaluada en una constante y yo la voy a derivar, esto se me va a hacer cero. Y al derivar aquí me queda la derivada múltiplo constante por este que está acá. ¿Qué dice entonces esto? Que si yo derivo, voy a colocar aquí derivando, al derivar esto como y depende de x me queda y'. Si ustedes recuerden, y' igual diferencial de y respecto de x, pero lo estoy poniendo de forma abreviada. Y esto va a ser igual. En esta parte me queda la derivada de c por x sin derivar, 0. Y la derivada de x respecto de x1 por c es c. Pero como la función evaluada en C es un valor, la derivada de esa función es una constante. Perdón, la función es una constante. Así que lo que me va a quedar en todo caso aquí es que I', que es una solución particular, perdón, la derivada de una función particular, me queda de esta forma. Esto que está aquí lo voy a sustituir en la expresión I igual a X por I' más f evaluado en y'. Es decir, en la ecuación original que me están dando en un principio. Fíjense, miren la forma y miren la forma. ¿Ok? Ahora, si yo sustituyo en todo caso, observen que aquí lo que estoy diciendo es de que yo y' es c. Entonces me va a quedar aquí que y, esta y que está acá, va a ser igual a x que multiplica a y'. Pero y' es c. Y todo eso por f evaluado en y', pero y' es c, que es f de c. ¿Y qué representa eso? Miren acá arriba. Una familia de soluciones. Entonces, con esto se verifica la familia de soluciones. ¿Ok? Ahora, no hemos terminado. Por otro lado, nosotros vamos a derivar las funciones paramétricas. Derivamos las paramétricas. Entonces, en las derivadas paramétricas, recuerden que x era igual, vamos a mirarlo arriba un minutito, mírenlo,
a menos f' de t. Entonces voy a escribirlo acá. Menos f' de t. Si yo lo derivo, entonces yo voy a obtener aquí que la derivada de x respecto de t, que es mi nueva variable, va a ser igual a menos la derivada segunda de t. Y esto lo voy a encerrar yo por acá en un cuadrito, en una nubecita que está acá. Ahora, yo sé que y está dada en forma paramétrica, si no me equivoco, que está acá, como f de t menos t por f' de t. Como f de t menos t por f' de t. Vamos a verificar, no nos vamos a equivocar. F de t menos t por f' de t. Y este lo vamos a derivar. Cuando yo lo derivo, yo digo diferencial de y respecto del parámetro t es igual a este derivado. Ese que está acá es f' de t. ¿Cierto? Menos. Aquí tengo un producto. Sería la derivada de t respecto de t por t sin derivar. Voy a colocarlo aquí. La derivada de t por f' de t sin derivar. Más, pero como tengo un menos adelante, me queda menos. T que multiplica a la derivada prima de t respecto de t, es decir, la derivada segunda de t. Quiere decir que el diferencial de y respecto de t es igual a f' de t menos. La derivada de t respecto de t es 1, entonces me queda f' de t menos t por la derivada segunda de t. Si ustedes pueden visualizar en toda esta parte de la derecha, estas dos derivadas yo las puedo simplificar. Así que aquí me está quedando que el diferencial de y respecto de t va a ser igual a menos t por f segunda de t, que es lo que yo tengo acá. Vamos a encerrar esto por acá en una nubecita. Bueno, entonces ya tenemos por acá que la derivada de x respecto de t es menos f' de t, la derivada de orden 2, y que la derivada de y respecto de t es menos t por derivada segunda de t. Ahora, dos puntos. Recuerden que y es una función que depende de x, pero que x también es una función que depende de t. ¿Por qué? Porque esos fueron los parámetros que yo establecí aquí, que x depende de t y que y depende de t. Quiere decir que y depende de x y depende de t. Si eso es cierto, quiere decir que el diferencial de y respecto de x como tal se puede escribir como el primer caso en derivadas totales, por la regla de la cadena, como la derivada de y respecto de t. Ah, pero resulta de que si yo lo veo de esta forma, ahora me quedaría la derivada de t respecto de x. Repito, la derivada de y respecto de t y la derivada de t respecto de x. Entonces ustedes dicen, ¿y esto por qué se hace, profesor? Ah, porque resulta que nosotros conseguimos que la derivada de x respecto de t, nosotros la conseguimos y la teníamos en rojo por acá, que es menos la derivada segunda de t, que esto que está acá es menos la derivada segunda de t. Si yo invierto aquí e invierto aquí, me queda que la derivada de t
sobre la derivada de x es menos 1 sobre la derivada segunda de t. Y resulta que esta expresión que está acá es la que yo tengo acá. Y yo la voy a sustituir. Y que esta expresión que yo tengo aquí es esta expresión que yo tengo acá. Entonces finalmente me va a quedar que la derivada de y respecto de x va a ser igual. ¿Cuánto me dio la derivada de y respecto de t? Menos t por la derivada segunda de t. Entonces me queda menos t por la derivada paramétrica de f respecto de t, multiplicado por la derivada de t respecto de x. Como nosotros conseguimos esta, buscamos su inversa, aquí me queda que esto es menos 1 sobre la segunda derivada de t. Aquí podemos ver claramente que como son factores, este término y este término yo lo puedo simplificar. ¿Y qué puedo yo obtener al final? Al final yo puedo obtener en esta expresión que la derivada de y respecto de x va a ser igual a t. Y lo voy a encerrar por acá en verde. Es decir, que cuando yo derivo a y respecto de x, tanto y que depende de t y x que depende de t, me da t. Ustedes dicen, ¿y eso para qué se hace, profesor? Eso se hace porque si yo sé que la derivada de y respecto de x es igual a y' y eso es igual a t, yo puedo verificar en la ecuación de Clairaut la siguiente situación. Nosotros sabemos que la ecuación original es de la forma y igual a x por y' más f evaluada en y'. Y observen esta ecuación, que yo la voy a encerrar aquí en una nubecita en rojo. Esta ecuación que está acá es la ecuación de Clairaut. Miren, x por y', ¿qué tal? Entonces fíjense acá. ¿A qué es igual y? Este y que yo tengo aquí. Por la sustitución paramétrica, nosotros sabemos que eso es f de t menos t que multiplica a f' de t. Y eso va a ser igual a x, ¿cierto? Pero este x que yo tengo acá, en forma paramétrica, mírenlo, ese x que yo tengo acá es menos f' de t. Menos f' de t. Y todo eso multiplicado por y'. Ah, pero y' lo conseguimos aquí, que es t. Y todo eso yo le sumo aquí más f de y'. Perdón. F de y', pero y' es t. Quiere decir que del lado derecho yo puedo obtener esto. Y del lado izquierdo, que lo voy a hacer en verde y reordenando, lo voy a tener f de t, que es este. Menos voy a ordenar este, t, que multiplica a f' de t. Ahora yo quiero que ustedes observen esta parte que está aquí y esta parte que está aquí. ¿Cómo son esas dos partes? Iguales. Se verifica la identidad. Entonces, conclusión con todo esto, que x igual a... ¿Dónde está? Se me olvida. Menos f' de t. Y que y igual a f de t menos t por f' de t. Esto que está acá es una
solución, porque me dio una igualdad, ¿no? Una solución paramétrica. Que también se puede llamar en algunos libros, esta solución paramétrica que está aquí, también se le llama solución singular. Pero siempre es necesario una condición. La condición es que f segunda de t sea siempre diferente de 0. ¿Ok? Entonces vamos a resolver una ecuación de esta. Vamos a hacer un ejemplo para ver de qué manera nosotros podemos resolver una ecuación diferencial de Clairaut. Perdón, sí. Vamos a suponer que nos dicen resolver. Dos puntos. Y me dicen y es igual a x por y' más 1 menos el logaritmo de y'. Recuerden que la ecuación diferencial de Clairaut es esta, mírenla. X, miren, igual x por y' más una función evaluada en y'. Fíjense, ¿no? Entonces aquí tengo x por y' y todo esto que está acá es la función evaluada en y'. Entonces, ya habiendo conseguido de que esto es una ecuación diferencial de Clairaut, vamos a trabajar con las soluciones, la familia de soluciones. Sabemos que y igual a c por x más f de c es una familia de soluciones. Esa es la generalidad de esto. Pero esto que tengo acá, yo lo tengo que aplicar a esto que está aquí. Quiere decir que si yo hallo la sustitución, x va a ser igual. C por x permanece igual. Más, entonces ahora todo esto que está acá va a ser mi función. Entonces yo voy a escribir acá 1 menos el logaritmo de c. ¿Ok? Fíjense que la función evaluada en c. Bueno, aquí está el logaritmo evaluado en y', pero y' ahora va a ser mi c. Yo puedo derivar, por supuesto. Aquí recordemos que f' de y, perdón. Que f' de y es igual a 1 menos el logaritmo de y'. Eso me hace falta por allí. Ya teniendo esto claro, entonces buscamos las soluciones paramétricas. En las soluciones paramétricas, voy a subrayar aquí, en las soluciones paramétricas yo voy a tener que x es igual a menos f' de t y que y es igual a f de t, vamos a escribir bien el igual, a f de t menos t por f' de t. Recuerden que esta es la forma general de la solución particular. Y recuerden también que f evaluado en t va a ser para nosotros 1 menos el logaritmo de t. ¿Por qué? Porque esa es la forma que nosotros escogimos. Quiere decir que si yo derivo a f de t, la derivada de 1 es 0 y la derivada del logaritmo me da menos 1 sobre t. Tomemos otra hoja. Pero como
x es igual a menos f' de t, mírenlo, y ya conseguí esto, quiere decir que x es igual, como aquí hay un menos y aquí hay un menos, yo puedo decir menos 1 sobre t, donde finalmente x es igual a 1 dividido por t. Ya tengo la estructura de x, ya sé lo que vale x. Ahora, ¿qué vale y? Y es igual a f evaluado en t. Pero f evaluado en t es 1 menos el logaritmo de t. 1 menos el logaritmo de t. Y a todo esto le tengo que restar t, si ustedes lo ven acá, t que multiplica a f' de t. Pero este f' de t lo tengo aquí y vale menos 1 sobre t. Entonces yo coloco acá multiplicado por menos 1 sobre t. Quiere decir que y ahora en forma paramétrica vale 1 menos el logaritmo de t. Este menos con este menos me queda más y me queda aquí que esto es más 1. Finalmente me va a quedar de que y es igual, al sumar este 1 con este 1 me queda 2 menos el logaritmo de t. ¿Ok? Pero no olvidemos de que x es igual a 1 sobre t. Quiere decir que si yo este t lo escribo acá, me queda entonces que t es igual a 1 sobre x. Y este t lo puedo sustituir acá, de donde y va a ser igual a 2 menos el logaritmo aplicado a t, pero t es 1 sobre x. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, profesor, ya terminamos con la expresión. No, todavía no. Ya sabemos nosotros que y es igual a 2 menos el logaritmo de 1 sobre t. Se pudiera dejar hasta aquí, pero los libros a veces se ponen medio trabajosos y lo que hacen es que como tengo el logaritmo de un cociente, eso es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de x. Nosotros sabemos por teoría que el logaritmo de 1 es 0, entonces yo puedo decir finalmente que y va a ser igual a 2. Este menos con este menos me queda más y me queda aquí el logaritmo de x. ¿Y qué va a representar para nosotros aquí? La solución singular. ¿Y por qué singular? Porque lo obtuve a través de estas sustituciones paramétricas. Entonces, cuando yo consigo sustituciones paramétricas, yo lo que estoy consiguiendo aquí es una solución singular para esa expresión. Bueno, resulta que con esos métodos ya nosotros tenemos suficiente para avanzar. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos soluciones por separación de variables, soluciones en coordenadas paramétricas, soluciones de ecuaciones diferenciales exactas, soluciones de cuando no son exactas que se resuelven por lineal, factores integrantes, ecuación de Bernoulli, ecuación de Clairaut, ecuación de Riccati, y todas esas ecuaciones se pueden resolver de una u otra manera con el programa que nosotros vimos de WX máxima. Por supuesto que más adelante veremos cómo aplicar más expresiones como esta. Bueno, vamos ahora con parte de lo que va a representar para nosotros, y voy a separarlo aquí en rayitas.
la ecuación o las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y lo vamos a subrayar. Para eso nosotros necesitamos recordar algunas cosas. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos recordar algunas cosas que nos hacen falta. Vamos a ver por dónde comenzamos. Porque necesitamos ver algo que se llama el Gronskiano. Pero yo voy a asumir que todos ustedes ya conocen Vamos a asumirlo de una vez. Voy a ir con definición de una vez. 2 puntos. Sean F y G funciones derivables en un intervalo y a la función determinante definida por 2 puntos. Aquí no nos alcanza. Bueno, sí, vamos a hacerlo pequeñito acá. F de X, G de X, F' de X, G' de X como determinante, que es F de X multiplicado por G' de X menos G de X multiplicado por F' de X, la denominaremos Wronskiano. ¿Ok? La denominaremos Wronskiano. Por supuesto que cuando yo hablo de Wronskiano, me digo Wronskiano de la función f de x y la función g de x. Eso se puede denotar, o se puede escribir, o se puede abreviar simplemente diciendo, hay libros que escriben W y dicen W de la función f de x, g de x. A mí me es indistinto si ustedes escriben el W así o lo escriben W de la función f de g. Yo no tengo más opciones. Y hay algunos libros que simplemente entre estos dos dicen Wronskiano de la función evaluada en X. Entonces, resulta que para poder nosotros abordar todo esto, necesitamos una cuantiosa teoría. Y vamos con un primer teorema. Ese teorema va a decir lo siguiente. Vamos a ver cómo lo resumo para que lo entendamos de una manera lo más claro posible. Déjenme ver.
Vamos a ver de qué manera lo escribo. Sí, vamos a verlo así. Vamos a considerar dos funciones. Y dice así, sean f de x y g de x funciones derivables en un intervalo y recuerden que si las funciones son derivables en el intervalo y es porque ellas son continuas en ese intervalo. Punto y seguido. Si el Wronskiano ya sabemos que es EW de F, G. Si el Wronskiano es diferente de 0, por lo menos en un punto x sub 0 que pertenece al intervalo i que nosotros declaramos acá, coma, entonces podemos afirmar que la función f de x y la función g de x son linealmente independientes en i. Si son linealmente independientes es porque ni yo puedo escribir a f como una combinación lineal de g, ni yo puedo escribir a g como una combinación lineal de f. Es más, y que hay alguna solución de alguna ecuación diferencial que se puede escribir como una combinación lineal de ellas dos. Si se puede escribir como una combinación lineal de ellas dos, es porque ellas dos son linealmente independientes. Y eso ocurre si el Wronskiano es por lo menos diferente de 0 para algún valor que yo pueda considerar en él. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la función f de x y que la función f de x es la función exponencial e a la x. Y yo tengo otra función que es la función g de x. Y esa función g de x es la misma exponencial, esa que yo tengo acá, pero con valor negativo. Entonces vamos a ver si son linealmente independientes en los reales. Y le colocamos por acá un signo de interrogación. Entonces uno dice, bueno, yo le voy a aplicar el Wronskiano a e a la x, e a la menos x. Según lo que yo tengo es, se escribe la función f de x, se escribe la función g de x, se escribe la derivada de este que es este, y se escribe la derivada de este que es este. Por supuesto, yo calculo el determinante de este Wronskiano. El determinante, recuerden que es producto de la diagonal principal, que es e a la x multiplicado por menos e a la menos x. Y ahora voy a multiplicar, abro un paréntesis, e a la x multiplicado por, perdón, e a la menos x multiplicado por e a la x. Es decir, la diagonal secundaria. Si nosotros observamos, esto que está acá, me está dando a mí menos e elevado a la x menos x, menos e elevado a la menos x más x. Si sacamos las cuentas,
me queda e elevado a la 0 menos e elevado a la 0. E a la 0 es 1, entonces me queda menos 1. E a la 0 es 1, me queda menos 1. Y el resultado es menos 2. Y como menos 2 es diferente de 0, entonces nosotros podemos decir que para todo x que pertenece al conjunto de los reales, la función f de x y la función g de x son linealmente independientes. Ahora, nosotros no vamos a representar ni a probar de que son linealmente independientes. Va a quedar un criterio. Ok, disculpen jóvenes. No sé si me escuchan. Sí, profe, ahora sí. A mí se me fue el internet aquí en mi casa, disculpen. ¿Sí llegaron a escuchar esto, lo último? No, yo por lo menos no alcancé a escucharlo, profe. Bueno, aquí lo que quería decir es que nosotros aplicando el Browniano a la función f y a la función e, logramos ver de que el Browniano nos dio menos 2 y es diferente de 0. Y al ser el Browniano diferente de 0, entonces podemos comprobar de que tanto la función g como la función f son linealmente independientes. Eso es lo único que quería decir. Voy a tomar otra hoja ya para ir culminando esta parte, porque sé que hoy les he bombardeado con mucha teoría. Ahí vamos, ahí vamos. Déjenme ver si seguimos grabando acá. No vaya a ser que... Oh, sí, que vamos bien. Disculpen acá, tuve que salirme para ver si seguía grabando. Ahora, nosotros también vamos a necesitar recordar algo de los complejos. ¿Por qué? Porque resulta que las ecuaciones diferenciales no solo se resuelven en el conjunto de los números reales, sino también dentro del campo complejo. ¿Ok? Recordemos que un número complejo tiene una forma, y esa forma del número complejo es z igual a más bi. Esta es la forma de un número complejo, donde a nosotros sabemos que es la parte que nosotros consideramos la parte real, ¿cierto? Y B lo podemos considerar como la parte imaginaria, es decir, que tiene dos partes. Por supuesto, también tenemos que recordar indudablemente de que i elevado al cuadrado va a ser igual a menos 1, de donde i va a ser igual a la raíz cuadrada, que ese es el número, vamos a decir, la expresión imaginaria que nosotros trabajamos, ¿ok? Eso me permite a mí conseguir raíces de números negativos. Ahora, otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar aquí es la fórmula de Euler. Y esa fórmula de Euler se utiliza mucho en la parte de circuitos, que esa es la forma de escribir E elevado a la I tita, que va a ser igual
al coseno de tita más I seno de tita. No es la única forma, porque recuerden que en circuitos, cuando uno está estudiando la impedancia, la capacitancia y la reactancia, esto tiene una forma de escribirse resumido en forma de una galera. Pero eso lo estudiaremos más adelante. Olvidaba decirlo. Recuerden que tita aquí va a pertenecer al conjunto de los números reales, el ángulo. Y ese conjunto de los números reales lo podemos escribir nosotros en el sistema radian o en el sistema sexagesimal. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá, jóvenes. Mañana continuamos con esta parte de las ecuaciones diferenciales. Cómo resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Es decir, que mañana vamos a ver cómo es la forma de una ecuación diferencial de segundo orden cuando la derivada total ya no es de orden 1, sino que es de orden 2 y que puede ser igual a 0 para coincidir con una ecuación diferencial de orden 2 homogénea, o puede ser igual a una función f de x cualquiera arbitraria para resolverlo con los métodos que vamos a ver.